la voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, estamos pues ya a nada de que inicie formalmente el proceso electoral, el calendario electoral rumbo a la renovación de la gubernatura de Coahuila en 2023 y del Estado de México. Acá en este estado particular interés por cómo se van moviendo ya las aguas, y nos da mucho gusto poder conversar con el consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila, el IEC, Rodrigo Paredes Lozano, justamente para hablar de ello y a lo que se estarían arriesgando quienes, bueno, pues incurran en actos anticipados de campaña, que vemos mucho movimiento, la mecha está bastante prendida. Rodrigo, gracias por estar con nosotros. Marcela Pámanes, Arturo González y servidor Manuel Cerrato, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días ahí a todos en cabina, con el gusto de poder acompañarlos acá desde Saltillo, y un abrazo a toda tu auditorio allá en la región Laguna. Muchísimas gracias, Rodrigo. Pues, a ver, de entrada ya vemos, insisto, muchos ánimos alebrestados, ya mucha actividad política de quienes podrían abanderar las distintas candidaturas. ¿Lo están haciendo al filo de la navaja o, bueno, de alguna manera lo que están haciendo es hasta cierto punto válido, o de plano están infringiendo la ley? Perdón, es una situación sui generis, la verdad. Desde mi punto de vista, el modelo que ha implementado el partido Morena, en este caso, con el proceso de designación de sus coordinadores, que si bien no está prohibido en la ley, ha provocado un efecto político en la entidad en la cual los aspirantes a esta coordinación, a este llamado de la vida interna del partido, han estado promocionándose, ya lo hemos visto en redes sociales, espectaculares, lo cual pues sí inyecta, previo al arranque del proceso electoral, un elemento que es una sobreexposición de figuras a cargos, quienes aspiran a cargos públicos, y que finalmente pues tendrá un efecto en las equidades de la contienda electoral. Sí. Porque los tiempos del proceso electoral, las etapas que conforman tanto el periodo de precampañas, el periodo de intercampañas y el periodo de campañas electorales, pues tendrá significativamente un impacto en esta sobreexposición de figuras públicas que aspiran a cargos en el próximo proceso electoral. Repito, es una situación sui generis, porque este proceso interno de un partido político pone ese ingrediente al interior de la entidad en términos políticos electorales, que si bien no está prohibido, porque la ley señala solamente como actos anticipados, cuando hay un proceso electoral en marcha. Sí. Y el proceso electoral formalmente inicia el día 1 de enero de 2023. ¿Verdad? Entonces, sí hay un ingrediente adicional en este proceso electoral. Están dentro del marco, porque aún no arranca el proceso electoral. Okay. Sin embargo, pues ya hay criterios de jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que se puede configurar actos anticipados de precampaña o campaña cuando hay este tipo de fenómenos electorales, de índole electoral, ¿verdad? Sí, entonces, nosotros como autoridad no podemos sancionar. Hemos emitido medidas cautelares tendientes a la protección de las condiciones de equidad, de legalidad, de objetividad que deben imperar en todo proceso electoral, ¿sí? Pero nos vemos, normativamente limitados a ir más allá. Lo que estamos haciendo es, y en términos, y siendo consecuente con los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hemos dejado constancia de todos y cada uno de los
actos o elementos, medios de difusión y de exposición, para en su momento, y en caso de configurarse un registro de alguno de estas figuras, pues hacer valer lo que a derecho corresponda en estricto apego a la ley ya dentro del proceso electoral. Uh-huh. Ahora, en ese sentido, Rodrigo, pues el caso del subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, que está teniendo mítines, que está teniendo actividades con un tono proselitista sumamente claro y que además, bueno, pues está publicitando su imagen a través de espectaculares. Y esta determinación del Tribunal Electoral de Coahuila de ordenarle justamente el retiro de los mismos, modificando el acuerdo previo que había, porque se consideraba que no se fue con toda la exhaustividad que se debía a revisar lo de los volantes, lo de las calcas, lo de los propios mítines y demás. Entonces, este ordenamiento de que retire los espectaculares, ¿cuáles son los tiempos en los que los deberá de cumplir? Y en este caso en particular, ¿qué sanción podría haber de parte del tribunal? Estas son medidas cautelares que se aplican de manera, digamos, extendida a las ya emitidas por el Instituto Electoral. Uh-huh. Y entonces, pues conjuntamente la autoridad jurisdiccional con la autoridad jurisdiccional en materia electoral en el Estado y la autoridad electoral, como es el IEC, pues vamos construyendo un modelo finalmente de legalidad en la que podamos transitar para garantizar todas esas condiciones de equidad y legalidad en la contienda. Entonces, estos posicionamientos del tribunal nos obligan a nosotros a aumentar en ciertos modelos de publicidad, 29 espectaculares, para ser exactos, para retirar esa propaganda, esa publicidad. ¿Por qué? Porque en la deliberación del instituto se consideró que era una publicación de una revista. Uh-huh. Por tanto, se consideraba dentro de la libertad de expresión y el derecho a la información pública. Pero el tribunal tuvo a bien decidir que no, que también se configuraban como posibles actos de proselitismo, y nos ordenó ampliar ese retiro vía medidas cautelares, y además nos señala que sí debemos emitir algunas medidas que son de carácter limitativo para realizar otro tipo de actos. Entonces, en ese sentido, en tanto nos sea notificada la sentencia de manera oficial, se procederá de manera inmediata. Ok. Ahora, por ejemplo, todo esto, más la actividad que están teniendo algunos otros aspirantes a una candidatura, claro, dependiendo de los actos en que incurran, pero ¿dónde estaría el riesgo o la posibilidad de que pudieran no ser aptos para el registro por haber incurrido en posibles actos adelantados de precampaña? ¿En qué situaciones se puede dar el caso que a la hora de que ya hay el registro, tú no porque hiciste esto, esto y esto? Por supuesto, mira, se tiene que valorar de manera integral el tema de cuántas cantidades espectaculares, con qué cobertura, en qué periodo se realizó, con qué frecuencia, si fueron casos de reincidencia, etc. Entonces, se va, digamos, configurando un escenario para cada situación o para cada personaje en específico. Uh-huh. Y dentro, digamos, de esa recopilación de actos o hechos sucedidos previos al proceso electoral, y con la luz de los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, podemos estar en un supuesto, digamos, en el nivel más alto de sanción, de prohibir el registro de alguna candidatura. Uh-huh. Ok. Ahora, en ese sentido, ¿hay desde ya una vigilancia de quienes podrían en algún momento
registrarse, o es hasta que promuevan y más o menos se vaya oficializando lo del registro cuando se hace la investigación en retrospectiva, o cómo es, Rodrigo? Mira, durante todo el presente año, todos los partidos políticos e incluso ciudadanos se han dado a la tarea de ser vigilantes y garantes de todos contra todos. ¿Sí me explico? Sí. En ese sentido, hemos recibido un sinnúmero de quejas donde se nos solicitan actuaciones por parte del Instituto Electoral, de las llamadas actuaciones de oficialía electoral, en las que nosotros, mediante recopilación de datos y de manera presencial, hacemos un recorrido y damos fe de todos los actos y hechos denunciados en las diversas quejas. Entonces, pues nosotros prácticamente durante todo el año hemos conformado un catálogo, digamos, de la mayoría de los actos y de los elementos de publicidad que se han instalado en todo el estado. Entonces, para en su momento, aunque ya no estemos en un periodo preelectoral, sí podemos hacer valer todo este cúmulo de actos y de elementos promocionales, y considerando el valor social que tiene que guardar el Instituto de Equidad y Objetividad en la Legalidad, hacerlos valer en su momento. Muy bien. Estamos conversando con el maestro Rodrigo Paredes Lozano, consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila, el IEC. Ahora, Rodrigo, en ese sentido, ¿se puede actuar de oficio o tiene que haber una denuncia presentada, ya sea por ciudadanos o por algún partido opositor a la persona que podría estar incurriendo en alguna irregularidad? Es por ambas vías, las dos que comentas, de manera oficiosa y también mediante la presentación de queja de cualquier partido político, actor político o incluso la ciudadanía en general, y todas pues han sido atendidas. No nos hemos visto la necesidad de hacer actos oficiosos, puesto que todos los elementos y todos los actos han sido denunciados precisamente por otros partidos o por la ciudadanía. ¿Cuándo tienen que estar registrados ya los precandidatos? Depende el modelo que adopte cada partido político o coalición en la que estarían participando para el proceso electoral. Si un partido político decide irse, digamos, por la vía libre, no en coalición, entonces nos tiene que determinar el método mediante el cual va a seleccionar a su candidato o precandidato, si hay una justa previa al interior del partido para seleccionar a su candidato final. Entonces tendríamos para eso un periodo de precampaña. ¿Sí? Claro. Y posteriormente, si una coalición o un partido determina otro modelo de selección de su candidatura donde no haya una contienda interna, entonces nos vamos hasta el periodo de registro hasta al periodo de campaña. Bien. Rodrigo, buenos días. Saluda Marcela Pámanes. ¿Qué tal? Muy interesada en conocer, después de haber escuchado todo esto que tiene que ver con el proceso electoral de Coahuila, la reflexión que ustedes hacen desde el IEC en relación a las reformas electorales o el famoso plan B del que se habla, y que tendrá que seguir siendo analizado y que, bueno, hasta que no se publique en el diario oficial de la Federación, pues entonces no tendrá vigencia. Sin embargo, ustedes sí, evidentemente, seguirá la discusión. La pregunta es, ¿ustedes se preparan ya para observar lo que venga y cómo les afectaría? Sí, es muy interesante esta pregunta. Este proyecto de reforma recientemente aprobado por la Cámara de Diputados, que pasa ahora a la Cámara Revisora, que es la del senador, señala en sus artículos transitorios que no aplica, en este caso para Coahuila y el Estado de México, porque somos las dos entidades que tenemos procesos electorales pues ya prácticamente de arranque, ¿verdad?, en el 2023, y es lo que comentaba pues yo al inicio de mi gestión, donde pues deberíamos estar tranquilos en el sentido de que las reformas vinieran como vinieran, no afectarían el desarrollo actual del proceso electoral en la entidad, en el entendido de que estaríamos en este supuesto de excepción
por las condiciones especiales en la entidad. Después del 4 de junio, pues ya veríamos si había reforma o no la habría. En este sentido vemos que sí hay una modificación, probable modificación a la ley secundaria, que es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde sí hay modificaciones de fondo a la integración y el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral, y por supuesto también tiene su impacto en la estructura y organización de los institutos electorales de los estados. Pero afortunadamente esto entrará en vigor, se apruebe, siempre y cuando se apruebe, hasta en tanto no concluya el proceso electoral en marcha. Por consiguiente, nosotros estaremos teniendo un proceso electoral con las reglas que ya conocemos por todos los actores políticos y las autoridades para el próximo 2023. Muy bien. Muy bien, Rodrigo, pues agradecemos esta conversación y como ya se vienen los tiempos, pues seguiremos recurriendo a ti para estar en contacto y llevarle a la ciudadanía los pormenores de lo que será el proceso electoral. Si nos pudieras hacer un recordatorio del calendario oficial, por favor. Estamos por arrancar el proceso electoral formalmente el 1 de enero del 2023. Uh-huh. Y como actos preparativos, a partir del 16 de diciembre, estará abierta la convocatoria para que aquella ciudadanía que esté interesada en participar como candidatas y candidatos independientes, tanto a Diputación como a la gubernatura, puedan registrarse ante el Instituto Electoral de Coahuila. Es para aquellos ciudadanos que pues no se identifican con un partido y que quieren participar en esta contienda electoral. Entonces, pues es muy importante que estén atentos a las publicaciones de las redes, de las páginas del instituto, para que vean ahí los procedimientos, los requisitos que debe cubrir la ciudadanía que quiera participar. El 1 de enero estaremos arrancando el proceso y pues las precampañas inmediatamente en el mes de enero, a finales del mes de enero. Ok, muy bien. Sí, es importante señalarlo porque no solo es la gubernatura, es también el Congreso local. Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto y felices fiestas. Igualmente para ti, por supuesto. Es el maestro Rodrigo Paredes Lozano, consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila, el IEC. Pues ahí está la información. Se acerca ya la fecha, el calendario electoral estará pues por iniciar formalmente 1 de enero. Y bueno, pues vamos a ver al 16 la convocatoria para candidatos independientes, que siempre se ha dicho, los requisitos suelen ser amplios y pues no hay necesariamente piso parejo para las candidaturas independientes. Sin embargo, pues es una figura que existe y que ahí está. Vamos a la pausa, son las 8:16, 14 grados temperatura en el centro de Torreón. Regresamos enseguida. Contextos.